Lo que me parece que es el debate del momento o el que se viene para los próximos meses. En el gobierno está la idea de un plan productivo que tiene como eje la reconversión, entre comillas, productivas de lo que llaman sectores no competitivos. Y entre esos sectores se ubican al sector textil, al sector de electrodomésticos o la electrónica de Tierra del Fuego, en parte algunos sectores de algunas cadenas del sector automotriz, y plantean que tiene que haber en esos sectores una reconversión productiva, que son sectores que tienen que competir cada vez más con las importaciones. La pregunta es si es el mejor momento para dar estos debates, porque han salido todos a advertir que esto puede significar una pérdida de empleo importante, teniendo en cuenta de que, en un ratito lo vamos a mostrar, Argentina ha quedado nuevamente por la inflación cara en dólares. Y cara en dólares frente a Estados Unidos, frente a España, frente a los países con los cuales Argentina compite o tiene la posibilidad de importar mucho más barato, no solamente textiles o electrónica, sino todo tipo de productos. Fíjense lo que era el sueño de Macri para el segundo semestre, que se ha postergado por completo, la idea de que la caída del PBI fuerte ya desde fin del año pasado y con una caída muy importante en el primer semestre del año, se iba a empezar a recuperar la línea azul, y la idea de que la inflación que se disparó en el primer semestre iba a empezar a bajar fuertemente en el segundo semestre del año. Bueno, este cruce con el cual soñaba Macri de un PBI para arriba y una inflación para abajo en el segundo semestre, se ha corrido, muchos dicen por lo menos, casi un semestre. Es decir, es para esperarlo o hacia finales de este año o principios del 2017. En un contexto en el cual la inflación es la mayor hoy preocupación del gobierno, y los índices de inflación del primer semestre son espantosos, porque tienen que ver en parte con la devaluación y en parte con el tarifazo, que insólitamente aparte no está vigente. Es decir, el gobierno se comió en todos los índices, y el bolsillo del consumidor también, el fogonazo inflacionario, no solamente por la devaluación, sino también por el tarifazo, y ahora nos enteramos que el tarifazo está suspendido, tanto de luz como de gas, en todo el país. Y la pregunta es cómo viene julio. Y julio está polémico. Algunos dicen que va a estar más cerca de 2% que de 3%, pero otros dicen que va a seguir alrededor del 3% el índice de inflación de julio. De todas maneras, son índices de inflación muy elevados. Para que tengan una idea, ya en el primer semestre del año hay 30% de inflación. Y la inflación del año, medida por el índice de la Ciudad de Buenos Aires, no va a cerrar abajo del 40%. Ya están jugados gran parte del año. Y el otro tema que tiene pendiente el gobierno, les decía, con gran preocupación, es el tarifazo, porque ha hecho, si se quiere, todo el costo político del tarifazo y se lo frenó la justicia, y ahora están viendo cómo define por penales la Corte Suprema de Justicia. Y aún aplicando el tarifazo, suponiendo que estuviera vigente, este año los subsidios iban a ser de 250.000 millones de pesos. Más del 75% del déficit fiscal de este año van a ser los subsidios. Si no se aplica el tarifazo, bueno, estos números se disparan mucho más. Entonces hay toda una preocupación en el gobierno, y sobre todo porque el tarifazo estaba pensado como el primer paso de una secuencia de tarifazos necesarios para achicar una cuenta exorbitante de subsidios que explican prácticamente, les decía, el 80% del déficit fiscal. Si uno mira qué pasa en la luz o en el gas, con el tarifazo vigente apenas se cubre con la tarifa media el 30% del costo de la electricidad en la Argentina. Es decir, que acá había todavía pendiente un aumento al día de hoy del 170%, si estuviera vigente el aumento de la luz. Si esto se posterga el año que viene, el aumento necesario va a ser todavía mayor. Lo mismo en transporte para el área metropolitana, todavía estaba pendiente un tarifazo del 100%, porque se cubre con la tarifa solo el 50% del subsidio, y se equilibraba más en gas, pero todavía hacía falta otros aumentos por delante. Entonces la discusión en el gobierno es: pagamos todo el costo político, la economía no arrancó, sigue en recesión, la inflación no bajó, y resulta que ni siquiera pudimos dar la señal de que el tarifazo está vigente. Y todo este enjambre, digamos, de medidas y de consecuencias en la economía lleva a que Argentina hoy de nuevo, por la disparada inflacionaria, está cara en dólares. Es decir,
Macri entra al nuevo ciclo político-económico después de la devaluación con atraso cambiario. A diferencia, el dólar de hoy de 15,10, 15,20 es un dólar muy similar al de diciembre del 2013, de 15 pesos, que era el dólar que la llevó a Cristina después a devaluar a los poquitos meses con Kicillof en el 2014. Y es un dólar muy lejano al dólar de 20 pesos al día de hoy, con el cual asumió Cristina su primer mandato en diciembre del 2007, lo que se llama el colchón cambiario, y el dólar de 25, el dólar súper alto que le permitió a Kirchner despejar todo el escenario. Es decir, vos estabas tranquilo, no había que atajar penales en la aduana para frenar importaciones porque no iban a entrar porque las importaciones eran carísimas. Y la producción nacional volaba, porque se podía exportar a cualquier parte. La pregunta es si con este escenario es el momento para plantear la reconversión productiva, con atraso cambiario, recesión e inflación, con sectores que generan mucho empleo, es por ejemplo el caso del sector textil, y que discutir si ese empleo se puede reubicar o no hoy en otro lado, por ahí genera mucha polémica y más inquietud política y social. Ya están